inicia la grabación. Perfecto. Bueno, ahí les pedí un enunciado para que vayan leyendo. A ver, si quiero se tomen un minuto para leerlo. ¿Sí? Vamos a suponer que me meto tren. Es un tren, ¿sí? Díganme cuando lo tienen, ¿ya lo leyeron? Bien. Primera pregunta que uno se quiere hacer cuando lee este enunciado. Dice, fíjate la primera pregunta. El tiempo que emplea el automóvil en alcanzar el metro tren. Como que van en rutas paralelas, son movimientos rectilíneos, ¿no? Y quiero ver el tiempo que tarda el automóvil en alcanzar el tren. ¿Han escuchado de estos tipos de problemas? ¿Recuerdan cómo se llaman? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cómo es el nombre que los caracteriza cuando uno escribe estos tipos de problemas de sistemática? Creo que se llaman de encuentro o algo así, puede ser. Exactamente, Manuel. Se llaman problemas de encuentro. ¿Sí? ¿Por qué piensan ustedes que se llaman problemas de encuentro? Porque se cruzan dos cosas diferentes, poner en este caso el automóvil y el metrotren. Bueno, por ejemplo, se cruzan. El problema típico es de dos móviles que, no sé, se chocan, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene, por ejemplo, en el momento que se encuentran? ¿Qué particularidad se cumple cuando uno escribe un problema de encuentro? ¿Cuál piensan ustedes que es? Vamos a ver qué preconcepto tienen. Que están en la ¿Cuál misma es la posición. condición? Muy bien, muy bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? Cuando dos objetos se encuentran es porque ocupan la misma posición en el espacio. En este caso, es en una sola dimensión. ¿Y de la velocidad qué pueden decir? ¿Es la misma, distinta en la condición de encuentro? No se sabe. O sea, pueden tener la misma velocidad o pueden tener una velocidad distinta. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Podrían tener la misma velocidad o no, no sabemos. Una cuestión, el problema clásico es confundir que cuando se produce la situación de encuentro, los dos objetos tienen que tener la misma velocidad. Eso no es cierto jamás. No tienen por qué tenerla. Pueden tenerla o no, no sabes. ¿Sí? Lo que sí es seguro que la situación, una condición de encuentro, implica que para un dado instante de tiempo, los dos objetos que estoy describiendo tienen la misma posición en el espacio. ¿Sí? Una duda Vamos. del enunciado tengo. Sí, decime. Cuando dice rapidez se refiere a velocidad, ¿no? Al Porque, módulo de la velocidad. ah, está bien, La rapidez siempre es el módulo de la velocidad. está bien, está bien. Porque me recordaba que Pregunta. era algo distinto, pero no recordaba específicamente qué era. Claro, no, no. Siempre que digan rapidez se refiere solamente a la magnitud de la velocidad, o a la intensidad o al módulo del vector. Bien, La gracias. calidad del vector de velocidad. No, nada. Entonces, vamos a tomarnos el trabajo de leer el problema de un solo tiro. Dice, un automóvil se desplaza por una carretera que es paralela a las vías de un metro tren. El automóvil se detiene ante un semáforo que está con luz roja en el mismo instante que pasa un metro tren con una rapidez de 12 metros por segundo. El automóvil permanece detenido durante 6 segundos y luego parte con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Determine el tiempo que emplea el automóvil en alcanzar el metro tren, medido desde el instante en que se detuvo ante el semáforo. B, la distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó al metro tren. C, la rapidez del automóvil en el instante que alcanza el metro tren.
Vamos a tratar de entender entonces el problema. Vamos a poner el sistema de referencia en el momento en donde está el semáforo, ¿no? ¿Les parece? Ponemos el sistema de referencia donde está el semáforo. Y los dos van en paralelo, pero tienen la misma dirección. ¿Sí? Son paralelos los dos. Lo vamos a considerar. Muy bien. Entonces, voy a suponer que acá está el origen de coordenadas de mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia está ubicado donde está el semáforo. El automóvil, ¿qué sabemos? ¿Qué tipo de movimiento es? Aceleración constante. Tiene una aceleración constante, o sea que la aceleración es de 2 metros por segundo. Cuando se empieza a mover, tiene una aceleración de 2 metros por segundo. O sea que si es un movimiento acelerado, la ecuación que describe la posición como función del tiempo, x de t, sabemos que es un x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sé que va a respetar esas condiciones, porque es un movimiento acelerado con aceleración constante. El tren, o método tren, ¿qué saben? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Tiene una rapidez constante, o sea que el módulo de la velocidad permanece constante y es de 12 metros por segundo. Segundo cuadrado, acá me olvidé. ¿Sí o no? Me dice, el automóvil permanece detenido durante 6 segundos y luego parte con una aceleración de 2 metros por segundo. O sea que si nosotros tuviéramos que representar esta situación, yo podría poner mi tiempo en cero cuando el automóvil parte. ¿Sí? Pero durante los 6 segundos que el automóvil estuvo detenido, el tren se movió, ¿no? Y ocupó una posición. Entonces, cuando pongo el tiempo igual a cero, es porque el tren ya llegó a una posición. ¿Sí? El tren, dijimos que es un movimiento con velocidad constante, o sea que x del tren, vamos a ponerle un nombre distinto, vamos a poner x1, como función del tiempo, ¿quién es? x01 más b por t, b1 por t, ¿no? Porque es un movimiento con velocidad constante. Si quiero, o sea, es como si yo hubiese usado dos cronómetros distintos, ¿no? Para describir, porque mientras el auto está parado, el tren se está moviendo. Una forma de hacer este problema, que es ver qué hizo el tren durante esos 6 segundos y volver a apretar el cronómetro y ponerlo en cero a los 6 segundos. ¿Sí? Es decir, miro qué hizo el tren durante 6 segundos. Fíjense lo que hago. Vamos a ver si entienden la idea. Y bueno, mi tren se estuvo moviendo durante 6 segundos. X1 de 6 segundos es igual. La posición inicial que tenía, si estoy evaluando 6 segundos, es porque el tren, ¿dónde estaba cuando apreté el cronómetro? En el semáforo, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que miro el tren solo primero. T igual a 0 y a t igual a 6. Y miro el tren. Apreté mi cronómetro, el auto no me importa porque no se movió en ese periodo. Entonces miro lo que hizo el tren. Entonces, a los 6 segundos va a tener una posición inicial que es 0, de acuerdo a mi sistema de referencia, más el módulo de la velocidad, que son ¿qué? 12 metros por segundo por 6 segundos. ¿No?
¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, mientras el tren se estuvo moviendo solo y el auto estuvo en reposo, x1 en 6 segundos son 12 por 6, 72 metros. El tren se movió 72 metros. Cuando el tren llegó a los 72 metros, ahí recién se empezó a mover ¿quién? El automóvil, ¿o no? Entonces, ahí sí ya se están moviendo los dos objetos y puedo plantearme una situación de encuentro. En esas condiciones es como que aprieto vuelta el cronómetro y ¿qué tengo? Ahí. Tengo el automóvil acá con una velocidad inicial igual a 0, pero una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, empezando a moverse para allá. Este es el automóvil, en el origen de mi sistema de referencias. Y en ese instante, el tren, que se mueve con una velocidad constante, está en una posición inicial de 72 metros. Y el tren se está moviendo con una velocidad constante de 12 metros por segundo. Es como que tiene sentido, para mí, conviene plantearlo desde este punto de vista, cuando tengo dos objetos que se mueven con tiempos distintos, es el que se está moviendo primero, lo describo hasta que se empiezan a mover los dos juntos. Y ahí me fijo las nuevas condiciones del problema. Como si sacara la foto a partir de que se empiezan a mover los dos. Las situaciones de encuentro tienen sentido cuando escribo los dos objetos. ¿Sí? ¿Está? Si no, no tiene sentido. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a describir el problema en esta situación ahora. Es como que apreté el cronómetro de vuelta y empiezo a ver cómo se comportan los dos, pero ahora midiendo el mismo tiempo para los dos. Porque si no tenía que desplazar el tiempo para uno y para otro corriendo los 6 segundos. ¿Sí? Y eso es molesto de hacer. En general es describir el movimiento cuando hay uno solo, resetear, poner el tiempo en 0 vuelta y ahí sí empezar a escribir para los dos. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, ahora que tengo esto, empiezo a escribir. Ah, bueno, ahora sí digo. La posición para el automóvil. X de t para el automóvil tienes posición inicial, ahora, posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora lo ajusto con los datos que conozco. Posición inicial es 0. Cuando apreté de vuelta el cronómetro, el automóvil estaba en el origen de mi sistema de referencia, más partió desde el reposo, la velocidad inicial por 0, más un medio de la aceleración, que son 2 metros sobre segundo cuadrado, por t cuadrado. Ahí tengo la ecuación que me describe la posición como función del tiempo del automóvil, que es, me queda como una cosa que depende con t cuadrado, ¿no? Esto medido en metros. Para el tren, cuando volví a apretar el cronómetro, reseteé el cronómetro, el tren se sigue moviendo siempre con velocidad constante, x de t, x1 de t, x0, 1, más velocidad por tiempo. A tiempo cero, cuando apreté de vuelta el cronómetro, ¿cuál es la posición del tren? 72 metros. 72 metros. Más la velocidad, que son 12 metros sobre segundos, por t. Entonces tengo esta ecuación para el automóvil, tengo esta ecuación para el tren. La condición de encuentro es que si dos objetos se encuentran,
condición de encuentro, insisto con esto, la clásica condición, si se encuentran, es porque la posición del tren y del automóvil es la misma, por un determinado instante de tiempo, que acá el tiempo es el mismo para los dos. Como yo corrí el cronómetro, entonces estoy pidiendo que t cuadrado, vamos a escribir las funciones nada más, las constantes sin poner unidades, es igual a 72 más 12 por t. O sea que esto, ¿cuánto me da? Escribo esta cuadrática, t cuadrado menos 12t menos 72 igual a 0. ¿Quién me dice ya cuánto da eso? A ver, ¿cuánto debería dar esto? ¿Se hicieron la cuenta? Voy a anotar porque si no me olvido. Si uno hace las cuentas bien, tarea para lograr, otra tarea más para lograr, hay un tiempo que me da menos 4 y algo, creo que es 4,39, y el otro tiempo, la otra solución, esta cuadrática es 16,39. Háganlo en su casa para jugar, o sea que me dan dos tiempos, o sea que se encuentra, vamos a suponer que es 16,40, ¿no? 16,4 segundos. O sea, el tiempo encuentro, vamos a responder, vamos a mirar la primera pregunta concretamente. La primera pregunta decía, el tiempo que emplea el automóvil en alcanzar el metro tren, medido desde el instante que se detuvo en el semáforo. El tiempo de encuentro medido desde el instante que se detuvo en el semáforo, el t total, que es 16,4 más 6, todo en segundos. O sea que 22,4 segundos. ¿Están de acuerdo eso? Porque dice el tiempo desde que se detuvo en el semáforo. ¿Qué más me pide el problema? La distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó el metro tren. Si quiero la distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo, x de t para el automóvil iba como un t cuadrado, ¿no? Esto mide en metros. O sea que x de t es 16,4 al cuadrado metros. Que alguien haga la cuenta, que tenga ahí a mano por fin. 16,4 al cuadrado, ¿cuánto me da? 268,96. 168,96 metros. Y la última preguntita es decir, la rapidez del automóvil en el instante que alcanza al metro tren. La ecuación de posición como función del tiempo para el auto iba como un t cuadrado. O sea que la velocidad del automóvil como función del tiempo, ¿qué es? La derivada de x como función de t. La derivada de x como función de t, que me da 2t. ¿Sí? O sea, ¿qué velocidad tiene a los 16 segundos el automóvil? V de t igual a 16,4 segundos. 2 por 16,4 y todo esto en el sistema de KS me da metros por segundo. 32,8 metros por segundo. Si no nos equivocamos en ninguna cuenta,
Da una cosa así, bastante rápido, demasiado. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sofía Mónaco, ¿qué le pareció? ¿Entendió o no, hija mía? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, vamos a otro problemita. Dos problemas más nos quedan para ver si mal no recuerdo. Quería barrer varias situaciones distintas. Bueno, a ver. ¿Se entendió seguro entonces? Si alguien no entendió, por favor, Santiago, Sí, sí, email. entendió. Sí, sí, se Bueno, entendió. vamos. Buenísimo. Otro problemita que es lindo. ¿Por qué no lo pegó ahí? Ahora me estuvo. Un segundito que no sé por qué me arranca ahí, no quiero. Bueno, sé lo que quiero. Ya estoy, ¿eh? Bueno, voy a dejar ahí. Solo porque está haciendo lo que quiere. Veamos. Otro problemita. ¿Se llega a ver bien ahí? Bueno, Sí, sí. no es nada distinto a lo que vimos hasta ahora. Es un caso particular de lo que vimos hasta ahora. Es lo que se llama un problema de caída libre. ¿Sí? Es un problema de caída libre donde es un objeto cualquiera que lo dejo caer apuntándose al centro de la Tierra, de cualquier posición. ¿Sí? Tengo esa partícula que la dejo caer, ¿sí? No sabemos por qué, pero siempre va para el suelo. ¿Sí? Todavía no sabemos por qué causas va a caer y va a pegar y impactar en el suelo, pero sabemos que es acelerado hacia el centro de la Tierra, por así decirlo. Y la aceleración con que la Tierra atrae los cuerpos es constante. Entonces, si queremos describir este tipo de problema, ¿sí? Tengo un movimiento acelerado, ¿sí? Y esa aceleración apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y esa aceleración tiene un valor definido, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí todos seguros? Bueno, entonces, si queremos analizar este problema, les voy a dar un minuto para que lo lean, así lo planteamos. Bueno, entonces dijimos, este es el problema típico que el nombre que figura en todos los libros es lo que se llama caída libre. La particularidad que tengo en este problema es que los objetos son acelerados siempre hacia el centro de la Tierra con una aceleración constante, llamamos aceleración de la gravedad,
que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Voy a poner un sistema de referencia, lo puedo poner donde quiero, pero yo voy a poner el sistema de referencia así. Voy a ubicar mi sistema de referencia en donde, en el suelo. Es un poquito desparejo, pero lo voy a poner en el suelo. No soy más lunático, lo voy a hacer, bueno, para que me quede parejo con el que está allá. Pongo un sistema de referencia como si fuese así, y ahora todos felices y contentos. Entonces, a una cierta altura h, que desconozco, dejé caer un objeto. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a asimilar el lenguaje. Dice, se deja caer desde un edificio. Esa partícula puede ser cualquier cosa, no importa. Tiene un auto, una persona, un gato, no sé. Pero lo modelizo como una partícula, independientemente de lo que se trate. ¿Sí? Un tren, tiene que ser, lo que sea. No importa, no importa las dimensiones, no importa el objeto. Es una partícula. Y esa partícula la dejé caer desde acá. A este eje lo llamaría. No tengo movimiento en el eje X. ¿Está? Dije un gato porque me acordé de un video que vi ayer de un gato que salta a un sexto piso y no le pasa nada. Cae el pasto y no le pasa nada al gato. Increíble. Se tuerce todo, pero cae parado en el pasto y sale caminando. Entonces, si digo se deja caer, hay que prestar atención a las palabras, se deja caer, es porque la velocidad inicial en el eje Y vale 0. Cada vez que se dice se deja caer, es porque la velocidad, eso no me lo acordaba del caniche, parece una noticia de crónica, pero probablemente haya salido, si se cayó el caniche. Eh, la del gato también salió en crónica, aunque no crean, está el video del gato. Pero bueno, dejo caer el objeto, velocidad inicial es 0. La velocidad con que toca el suelo, ¿cuánto es? ¿0? No, está claro, porque si no, no nos pasaría nada cuando saltamos. Estamos de acuerdo que si nos tiramos un edificio, papilla, hacemos bosta. La velocidad con que chocamos contra el suelo no es 0. Bien, el objeto en el instante que está impactando en el suelo, justito antes de impactar, tiene una cierta velocidad. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? En los movimientos de caída libre, estoy suponiendo que es en el eje Y, la descripción del movimiento, la aceleración es constante, la aceleración en Y, y vale menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué el signo menos? Porque coloqué el sistema de referencia en Y positivo hacia arriba y la aceleración apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es una convención. Depende para donde yo tome el sistema de referencia, es el signo de la aceleración. Lo que sabemos que es constante. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Entonces, si es un movimiento con aceleración constante, ¿qué sabemos? Ya podemos predecir algunas cosas. Teóricamente sabemos que la velocidad en I es una función del tiempo y es lineal. Y se va a escribir como B0I más aceleración por tiempo. Y la posición en I es una cuadrática con función del tiempo. ¿Quién es? I0 más B0I por T más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Por tratarse de un movimiento con aceleración constante. ¿Sí o no? Lo ajustamos a este caso particular. Las dos ecuaciones. La velocidad en I como función del tiempo. Si el objeto lo dejo caer, significa que la velocidad inicial es 0. Y la aceleración es menos 9,8. Entonces es menos 9,8.
metros sobre segundo cuadrado por t. Ya tengo la ecuación que me describe cómo cambia la velocidad como función del tiempo. La posición como función del tiempo la puedo escribir como la posición inicial, que la llame h, que la desconozco, ¿no? Más la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial es 0, porque se deja caer, menos un medio de 9,8 metros de segundo cuadrado por t cuadrado. Ya tengo las dos ecuaciones ajustadas a este problema en particular. Entonces, ¿qué tiempo tardó en caer? Dice el problema. 10 segundos tardó en caer. Como si hubiera apretado el cronómetro arriba cuando lo dejé caer y tardó 10 segundos. Es saludable para nuestra paz mental ponerle números a las ecuaciones. Entonces ahora sí, me pregunta, ¿cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llega al suelo? Entonces, de 1, de la ecuación 1, yo puedo obtener que la velocidad final, que es la rapidez, la función de tiempo, porque vamos a sacar primero la rapidez y después escribimos la velocidad, b de i de t, ¿quién es? Menos 9,8 metros de segundos cuadrados por, ¿quién? Por 10 segundos. La rapidez, en realidad, la rapidez no podría ser negativa, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. La velocidad en i nos queda 98, ¿no? Menos 98 metros por segundo. En realidad, si uno lo quisiera escribir en forma vectorial, porque me piden la velocidad, tendría que escribir así. Y queda muy elegante todo. Porque como me pide la velocidad, me está pidiendo un vector. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si me dijera la rapidez, ¿cuánto es? 98 metros sobre segundo. La rapidez es el módulo vector y no puede ser negativo. ¿Sí? ¿Cuál es la altura del edificio? Si quiero saber la altura del edificio, para responder B, voy a la ecuación 2, pero ya le impongo una condición, que es, a los 10 segundos, ¿cuál es la posición final? Que es I de t, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. La final sería el piso. El piso. Y nosotros, como pusimos nuestro sistema de referencia en el piso, la altura final, que justito nos está tocando, ¿cuánto vale? 0. Cero. Entonces me queda 0 es igual a h menos un medio de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t al cuadrado, que son 10 segundos al cuadrado. O sea que de acá directamente ya puedo sacar que la altura del edificio h es 10 al cuadrado de 100 por 4,9. 100 por 4,9 son, mierda, que es alto, dijo el paisano, 490 metros. ¿Sí? Muy alto. ¿Estamos ahí? Entonces, los problemas de caída libre es que son problemas con aceleración constante. Y esa aceleración tiene un valor particular y apunta hacia el centro de la Tierra. Y en general es habitual escribirlo con el eje Y, por eso lo van a encontrar en todos los libros así. Vamos a ver un último problema. ¿Aguantan uno más? ¿Sí? ¿Santiago? ¿Está escuchando otra cosa o vamos todavía? ¿Aguantamos un problema más? Por ahora se aguanta. Buenísimo. Vamos, uno más. A ver. Y les voy a dejar uno para tarea, solamente porque sí. No, tan arriba, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está. Bueno, léanlo con cuidado.
¿Estamos hasta ahí? Luego vamos a leer el enunciado. Dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, donde se desprecia la resistencia con el aire. Conteste los siguientes incisos del problema. ¿Cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? ¿Cuánto tarda el cuerpo a llegar al punto más alto de su trayectoria? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? ¿A qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? ¿Cuánto tardó en descender? Todo eso. Entonces, lanzamos un cuerpo hacia arriba. Tengo un cuerpo que voy a arbitrariamente decir que está acá, a la altura del suelo, y lo lanzo hacia arriba con una cierta velocidad, cuya rapidez es de 30 metros por segundo. Como lo voy a lanzar en el eje Y, a esta cantidad la puedo llamar V0 en Y. La velocidad inicial en Y es de 30 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer el cuerpo? De la experiencia, del sentido práctico. Yo Va, ahora sí, estoy con un adoquín, lo tiro para arriba y me quedo esperando. va a ¿Cómo va? desacelerar hasta que llegue a velocidad cero y después va a acelerar hacia abajo. Exactamente. Algo que vamos a remarcar, que no hicimos tanto hincapié, pero vamos a volver. Fíjense en el problema que vimos recién. Gracias por hacerme acordar que hacer hincapié en esto. Los valores, ¿no? Partió con velocidad cero y cuando golpeó contra el suelo la rapidez es de 98. Eso significa que la rapidez fue aumentando, ¿no? La rapidez fue aumentando. O sea, ¿por qué? Porque está acelerado hacia abajo. Aumenta con signo negativo, si quieren, el vector velocidad, porque el vector, de acuerdo a mi sistema de referencia, apunta hacia abajo. Pero lo que me importa es la rapidez. La aceleración que hizo, que aumente la velocidad con que va acercándose hacia el suelo. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. La velocidad apunta para el lado negativo del eje y la aceleración apunta hacia el lado negativo del eje Y. Para este problema en particular, cuando lanzo el objeto, uno sabe, hay un montón de analogías que uno puede hacer. Si uno tira para arriba una piedra, no se queda abajo esperándola, pues sabe que se va a comer un piedrazo. Entonces, nada, uno ¿qué sabe que pasa con este movimiento? El objeto asciende hasta alcanzar una altura máxima. Y después el objeto que empieza a descender. ¿Por qué ocurre eso? Porque la aceleración durante toda la trayectoria vale menos 9, la aceleración 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, que durante todo el trayecto, mientras está subiendo, la velocidad que va pasando apunta hacia dónde? En sentido Hacia arriba, contrario a la aceleración. a la aceleración. Eso es lo que habitualmente se conoce como que le está frenando o desacelerando, si quieren. Cuando la velocidad y la aceleración coinciden en signo, o sea, tienen la misma dirección y sentido, el objeto aumenta la velocidad o se acelera. Cuando la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El objeto se desacelera, uno dice. Entonces, durante todo el trayecto, durante toda la subida, la velocidad que tiene signo positivo y la aceleración que tiene signo negativo, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, están en sentidos contrarios, entonces el objeto va disminuyendo su velocidad, va desacelerando. ¿Cómo nos damos cuenta? Está buena la pregunta, es decir, bueno, en este movimiento, la velocidad en I como función del tiempo, ¿cómo la puedo escribir? Es la velocidad inicial en I más aceleración en I por tiempo. Para este caso particular, que tiene una velocidad inicial,
la velocidad inicial en I, la velocidad en I como función del tiempo, es la velocidad inicial, que son 30 metros por segundo, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t. Acá me doy cuenta, al tener la asociación negativa, siempre lo voy sacando a esto, ¿no? O sea, 30 menos algo. Aumenta el tiempo, la velocidad se hace cada vez más chiquita. ¿Está? Entonces, el primer problema me dice, la primera parte del problema me dice, ¿cuál es la velocidad de los 2 segundos? A los 2 segundos, la velocidad en I, para t igual a 2 segundos, ¿sí? Es 30 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos. Se cancela este cuadrado con este. 30 menos 9,8 por 2 es 19,6. 30 menos 19,6 es 10,4. Pues la velocidad que I es 10,4 metros sobre segundo. Si quiero escribir la velocidad concretamente, tendría que escribir la velocidad en I para ese instante es 10,4 metros sobre segundos versor J. ¿Sí? Me pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar el punto más alto? En el punto más alto de la trayectoria, cuando llega acá arriba, ¿qué pasa con la velocidad? Cero. Es cero. La velocidad se hace cero. En el punto más alto de la trayectoria se hace cero porque después empieza a descender. Cambia el signo de la velocidad, ¿no? Pasó. Mientras está subiendo la velocidad es positiva, llega al punto más alto y empieza a descender. Entonces la velocidad cambia a signo negativo. Entonces, y eso me doy cuenta, fíjense, si uno grafica. Si yo grafico la velocidad como función del tiempo, a tiempo cero vale 30 y es una recta de pendiente negativa, ¿no? Este tiempo, ¿qué es? Este es el tiempo Donde llega al punto más alto. t más alto. Y después de ahí, ¿qué pasa con la velocidad? Se hace negativa. Es una función lineal, la velocidad, como función del tiempo. ¿Por qué? Porque es un movimiento con aceleración constante. Y en el caso este, al ser un tiro vertical, lo que se llama un tiro vertical, ¿sí? Que después está seguido, sube y después empieza a descender, es una caída libre, ¿sí? Cambia el signo de la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante y en este caso, como tomamos sistema de referencia, la aceleración de la gravedad es negativa y vale menos 9,8. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, el problema B me dice cuánto tarda en llegar al punto más alto. Y es fácil, porque en el punto más alto, la velocidad en I, ¿cuánto vale? En el punto más alto, la velocidad en I vale 0 porque se detiene. Si en el punto más alto la velocidad en I vale 0, yo puedo despejar de ahí. O sea que voy a poner los numeritos nomás, ya sabemos las unidades, 9,8 por t es igual a 30, esto ya sabemos que me va a dar en segundos, t es 30 dividido 9,8 y esto es segundos. Si alguien me dice cuánto da 30 dividido 9,8, 3,061. ahí lo 3,61. 3,061.
Bien, estamos hasta ahí. ¿Qué más nos pide el problema? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? La altura máxima, ¿cómo lo saco? Con la ecuación de posición como función del tiempo. Al ser un movimiento acelerado, I de t es igual a 1 y 0 más la velocidad inicial en I por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un movimiento acelerado con aceleración constante. Entonces empiezo a evaluar. Posición inicial, de acuerdo al sistema de referencia, es 0. Velocidad inicial en I, 30 metros sobre segundo. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, ya lo sé, 3,06 menos un medio de 9,8 metros por segundos cuadrados por 3,06 segundos al cuadrado. Alguna alma caritativa que no lo escribí 3,06. Alguna alma caritativa que nos diga cuánto da esa cuenta. Esto da 90 y algo, da 91, una cosa así. El primer término por 30 por 3,06. Y el segundo es 4,9 por 3,06 al cuadrado. A ver quién tiene ganas de hacer la cuentita. Espero que miren el número. Y A mí me dio 45,92 metros. 45,92. Perfecto, vamos a aceptarlo. Entonces, ya tengo la altura máxima que alcanza el objeto. ¿Con qué velocidad va a regresar al punto de lanzamiento? ¿Qué opinan ustedes? Si yo describo la situación, fíjense, ahora describo, uy, no se le fiel el dibujo, pero bueno, estoy en altura máxima, está el objeto con una velocidad cero. Y quiero ver cuánto tarda en llegar hasta acá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo conozco todos los datos. ¿Conozco la altura máxima? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Puedo sacar el tiempo que tarda en volver al suelo? ¿Sí o no? Yo les pregunto. Sí, ¿no? Yo podría plantear la I máxima, o sea, podría escribir I de t, ¿quién es? Es como una caída libre lo que empiezo a valorar ahora. Llega a la altura máxima, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a caer nuevamente. Es una caída libre. O sea que es I0 más B sub 0 I por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Veamos lo que conocemos. Si estoy evaluando la caída ahora, es desde la altura máxima, la altura final va a ser 0. La altura inicial, ¿quién es? La I máxima. ¿Sí? Más la velocidad inicial, ¿que cuánto es? 0. ¿Por qué? Menos un medio de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. O sea que esto es 45,92, ¿sí?
metros es igual a 4,9 metros sobre segundos cuadrados por t cuadrado. ¿Cuánto me da t de acá si despejo? En realidad, como aproximamos con decimales, 3,06. 3,06. O sea que el tiempo de subida y de caída es exactamente el mismo. Y esto es porque se trata de un movimiento simétrico. Totalmente simétrico el movimiento. El tiempo que salía del piso hasta llegar a la altura máxima es el mismo que tarda desde la altura máxima a volver a la misma posición inicial. Ahora, si yo corto el trayecto y la agarro acá a la piedra cuando está cayendo a 1 metro de altura, ya el movimiento no es simétrico, entonces el tiempo no es exactamente el mismo de caída. Mientras el movimiento sea simétrico, es decir, sale a una posición, alcanza la altura máxima y vuelve a la misma posición, ¿sí? Se trata de un movimiento simétrico, entonces ahí sí el tiempo es el mismo. De hecho, si uno grafica la posición en función del tiempo y como función de t, ¿qué es lo que pasa? El objeto está en altura cero. Transcurre el tiempo, llega a la altura máxima y después ¿qué hace? Empieza a descender y llega de vuelta a la altura cero. La altura sube, alcanza el valor máximo y después vuelve a descender. Esto tiene una parábola totalmente simétrica. De acá a acá tarda 3,06, de acá a acá tarda 3,06 segundos. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces el movimiento es totalmente simétrico, se describió la posición y antes habíamos hecho el gráfico de que era importante de la velocidad como función del tiempo. ¿Cuánto tardó en descender? Lo hicimos y nos faltaba una pregunta que cambiamos el orden, era ¿con qué velocidad hace impacto en el suelo? Y eso lo puedo hacer fácil, ¿por qué? Pregunta E. La velocidad en I como una función del tiempo, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo cuando el movimiento es acelerado, con aceleración constante. La velocidad final es lo que quiero averiguar. Voy a describir desde el punto más alto. Entonces, si describo el punto más alto, la velocidad inicial es 0, menos 9,8 metros al segundo cuadrado por el tiempo que es 3,06 segundos. Si no hicimos ninguna cuenta mal, esto nos da menos 30 metros por segundo aproximadamente. O sea que la rapidez también es simétrica. ¿Sí? La rapidez es simétrica. No la velocidad, porque cambia de signo, porque es un vector. Pero lo que pasa es que acá es como si fuera acá la recta de pendiente positiva, ¿no? Esta es la velocidad inicial y la velocidad final, bueno, sale medio el dibujo, pero es así. Es tangente a la recta de posición como función del tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? Esto es un vistazo, la idea es que ustedes puedan intentar plantear los problemas ahora y aprovechen las consultas. Mañana tienen doble consulta, aprovechenla. ¿Sí? Traten de hacer los problemas, pongan inquietudes, así los chicos les pueden ayudar y que ustedes avancen en esto. ¿Sí? Si arrancan bien, les va a costar menos. Les voy a hacer un problemita o una inquietud para que jueguen. Tarea. Después de todo lo que aprendimos,
Bueno, ahí está. Se lo voy a dejar. Para que lo piense e intente resolverlo. Lo tienen en el videito. Si yo en un rato lo subo el video, así que lo tienen para intentar hacer. ¿Entendieron hoy alguna inquietud, alguna duda, algo que no hayan entendido, algo?